Hola, buenos días. Otra vez estamos aquí haciendo la siguiente clase de cinemática y hoy avanzamos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya en la anterior clase hemos visto el movimiento rectilíneo uniforme. Hemos visto de que las características del movimiento rectilíneo uniforme son, por ejemplo, que la trayectoria es una línea recta. Luego hemos visto de que la velocidad se mantiene constante. Además, hemos visto de que la velocidad media era igual a la velocidad instantánea y esto simplemente para efectos prácticos una velocidad v, indistintamente de que sea instantánea o que sea velocidad media, simplemente una v. También hemos visto de que la aceleración era cero en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, también podríamos recordar de que en el movimiento rectilíneo uniforme, en tiempos iguales, las distancias recorridas son iguales. Y hoy en el movimiento rectilíneo uniforme variado, movimiento uniforme, en el movimiento uniforme variado, MRUV, vamos a hablar de algunas características. Primero, lo que es muy obvio de que el movimiento es rectilíneo. Entonces, una de las características es que la trayectoria es una línea recta. La trayectoria es una línea recta. ¿Qué más? Aquí en el MRU hemos visto de que la velocidad era constante. Aquí en el MRV la aceleración se mantiene constante. La aceleración se mantiene constante. Aceleración media, aceleración instantánea van a ser iguales acá. Entonces, aceleración como vector va a ser constante. Y nosotros hemos visto de que la aceleración se definía como la aceleración media en el MRUV va a ser igual a la aceleración instantánea y esto va a ser igual a una simple A. Y esto por definición para nosotros era igual a la variación de velocidad por unidad del tiempo. Y nosotros sabemos que toda variación, ¿a qué es igual? Siempre es velocidad final menos velocidad inicial. Y esta variación del tiempo también podríamos poner acá tiempo final menos tiempo inicial, pero simplemente nosotros vamos a poner un tiempo t. Pero sabemos que este tiempo t es una variación, es final menos inicial. Y ahora, además de esto mismo, de aquí mismo sacamos que la aceleración sabemos de que es igual a la variación de velocidad por intervalo de tiempo o simplemente una t. Si nosotros multiplicamos por un número a un vector, estos vectores van a ser paralelos. De aquí nosotros vamos a concluir de que la aceleración es paralelo al vector variación de velocidad. Teniendo esto, podemos decir también de que dos vectores, cuando son paralelos, sus vectores unitarios son iguales. Sus vectores unitarios son iguales. Esto por definición de vectores. Entonces, también podríamos aumentar acá cuáles son las unidades de la aceleración. Unidades de la aceleración son los metros por segundo al cuadrado. Esto en el Sistema Internacional de Unidades. Toda aceleración, ya sea instantánea, ya sea aceleración media o simplemente una aceleración, ya que en el MRUV nosotros concluimos de que la aceleración media con la aceleración instantánea son iguales. Y para no poner cuál en el ejercicio, simplemente le ponemos una A, pero sabemos que esta A podría ser simplemente aceleración instantánea o podría ser
a una aceleración media. Las unidades de la aceleración son metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Ahora, ¿qué más podemos concluir de acá? Podemos concluir que es una simple ecuación. A ver, ponemos acá. Si la aceleración es igual a la variación de velocidad como vector entre un tiempo t, intervalo de tiempo t, entonces sabemos también que esta ecuación se mantiene constante, y para que esta ecuación, esta proporción se mantenga constante, entonces aquí nosotros podemos decir en tiempos iguales las variaciones de velocidades son iguales. ¿Qué significa esto? Vamos a ir a una gráfica. Graficamos acá un móvil que se va a mover desde una posición inicial, recorriendo una cierta distancia, tal como esta. Este móvil, vamos a dibujar un carro, un auto que se mueve con con una velocidad v, con una velocidad v, con una velocidad v. Luego de cierto tiempo, este auto, luego cuando pase un tiempo t, el auto estará más o menos aquí. Pero su velocidad no va a ser el mismo v, sino va a ser otro distinto. V, V2, y acá le vamos a poner V1. Cuando pase otro tiempo t, el móvil estará más o menos ya por aquí. Con una velocidad v3. La cuestión es que por esta definición de que la aceleración es constante, nosotros hemos deducido de que si la aceleración es constante, entonces en intervalos de tiempos en el intervalo de tiempos iguales, las variaciones de velocidades son iguales. Entonces, en este tramo pasó un tiempo t. En este otro tramo pasó otro tiempo t. T con t son iguales. Entonces, en tiempos iguales, las variaciones de velocidades son iguales. Si yo digo de que esta posición es la posición A, esta posición es la posición B y esta posición es la posición C, entonces la variación, por lo que me dice aquí, como tiempo de A a B es igual al tiempo de B a C, B hasta C, igual a un tiempo t simplemente. Entonces, de aquí, entonces, la variación de velocidad de A hasta B, de A hasta B, va a ser igual a la variación de la velocidad de B hasta C. Se concluye así. Entonces, en tiempos iguales, las variaciones de velocidades son iguales, pero no me dice nada del desplazamiento. Entonces, yo puedo simplemente decir que los desplazamientos son distintos. Los desplazamientos son distintos. Tendremos aquí un desplazamiento 1. Acá tendremos un desplazamiento 2. Son completamente distintos.
Aquí la aceleración, ¿cómo se calcula? La aceleración en esta gráfica se va a calcular como la variación de velocidad. No importa si es en este tramo o en este tramo, al fin de cabo, nosotros sabemos que es el mismo en los tres. Y le ponemos simplemente como una variación v. Entonces, la aceleración, si calculo acá, tiene que ser igual a este. Como por definición nos dice que la aceleración es constante, entonces simplemente pongo la aceleración va a ser igual a la variación de velocidad por intervalo de tiempo. Simple. Y su unidad ya sabemos que es metros por segundos. Teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de las fórmulas. De las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, ya nosotros sabemos aquí, vamos a poner acá fórmulas. Fórmulas. Las escalares. Escalares. Y por este lado, las vectoriales. Ya, entonces, escalarmente nosotros, a partir de esta definición, podemos concluir de que si pasamos a multiplicar, el tiempo será aceleración por tiempo es igual a variación de velocidad. Y esta variación de velocidad traigo en este lado. La variación de velocidad va a ser igual a aceleración por el tiempo. Y ahora, toda variación sabemos que es velocidad final menos velocidad inicial. Y esto es aceleración por el tiempo. Tenemos una variación. Acá voy a despejar la velocidad final. La velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo, al otro lado con más velocidad inicial. Esta ecuación nace a partir de esa definición. Entonces, nosotros escalarmente lo utilizamos esta misma fórmula, pero con sus módulos. Y sabemos que todo vector, por ejemplo, en el caso de velocidad, velocidad final, si es vector, va a ser igual. Por definición era que era igual. Velocidad final en módulo por unitario de la velocidad final. Esto era por definición de vectores. Nosotros a esto le llamamos como velocidad y a él le llamamos como rapidez. Velocidad final, final y esto rapidez final. Esto es como vector y esto es su módulo, el tamaño del vector velocidad final. Entonces acá, escalarmente, nosotros vamos a decir rapidez final va a ser igual a la aceleración por el tiempo más rapidez inicial. Esto es una fórmula. Ahora, la segunda fórmula va a ser rapidez final al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. La tercera fórmula. La distancia va a ser igual a la rapidez inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. La cuarta fórmula dice que la distancia va a ser igual a ¿qué? Rapidez inicial más rapidez final sobre 2 por el tiempo. Esta última fórmula es muy interesante. Distancia en el enésimo segundo es igual a rapidez inicial más aceleración 2n menos 1 entre 2. Como vector nosotros solamente vamos a usar todas estas fórmulas, excepto esta, se podrían usar vectorialmente, pero los más usuales son estas. Esto como vector y esto como vector. Y esto a veces. Entonces solamente esas vamos a colocar acá. Velocidad final como vector va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración como vector por el tiempo. La otra fórmula es esta que está acá. Aquí era distancia. Acá vamos a poner como desplazamiento porque es un vector. Es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración el tiempo al cuadrado sobre 2. Y el último podríamos poner esto.
desplazamiento va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Serían los tres vectoriales que nos va a ayudar bastante en los ejercicios. Vamos a borrar esta parte y concluimos con algunas cosas. Por ejemplo, desde aquí, nosotros, si hacemos que la velocidad inicial sea cero, entonces este número impar multiplicado por la mitad de la aceleración va a ser la distancia en el enésimo segundo. Hablamos de los números de Galileo, pero previamente hay que anotar algo. Nota. En las fórmulas escalares, en las fórmulas escalares, el signo más, este signo más que está aquí, se usa cuando el móvil acelera. Cuando el móvil acelera. El signo menos acá, menos, aquí no, siempre es positivo. Acá, cuando es menos, significa o para cuando el tiempo, cuando el móvil desacelera. Esto es una nota. Los números de Galileo. Número de Galileo. Vamos a analizar un movimiento de la fórmula. Vamos a poner la fórmula. De la fórmula en el enésimo segundo, que decía que la distancia en el enésimo segundo va a ser igual a la rapidez inicial más menos aceleración 2n menos 1 entre 2. De esta fórmula vamos a analizar un movimiento cuando la velocidad inicial sea cero. Cuando la velocidad inicial sea cero, tenemos un movimiento tal como está. Acá tenemos un coche. En el tiempo inicial igual a cero. En el tiempo inicial igual a cero, el móvil tiene una velocidad inicial igual a 0 metros por segundos. Velocidad inicial o rapidez inicial es 0 metros por segundos. Cuando pase un segundo, cuando desde aquí hasta acá pasa el primer segundo, el coche ya estará aquí. El coche ya estará acá con una velocidad V1 o puede ser V2, no importa. Cuando pase otro segundo, entonces el móvil ya estará acá. Con una velocidad V sub n menos 1. La cuestión aquí es que si usamos esta fórmula, esto es la distancia. Esta distancia se llama distancia en el primer segundo. Distancia en el primer segundo.
n vale el tiempo. Entonces, distancia en el enésimo segundo es igual a la velocidad inicial más menos. Vamos a poner con el más cuando acelera. Es igual a aceleración 2n menos 1 entre 2. Entonces, la aceleración, la distancia en el primer segundo, vamos a hacer de que n sea 1, porque me dice acá, en el primer segundo va a ser igual a ¿qué? Como la velocidad inicial es 0, entonces se hace 0 esta ecuación aquí. Y aceleración. Supongamos de que la aceleración va a ser de 8 metros por segundo al cuadrado. La aceleración va a ser 8 metros por segundo cuadrado. Entonces, si analizamos con esta aceleración este movimiento, en el primer tramo, la distancia en el primer segundo va a ser igual a ¿qué? Aceleración, que es 8 entre 2, acá está el 2, por 2n menos 1. N vale 1, n, entonces acá sería 2 por 1, 1. 2 por 1 es 2, menos este 1 es 1. Y acá le ponemos 1. Y esto, 8 por 1 es 8, entre 2 es 4 metros. Entonces, distancia en el primer segundo es 4. En el siguiente segundo, a ver, esta distancia. Toda esta distancia será distancia en el segundo segundo. Distancia en el segundo segundo, porque este es el primer segundo. Distancia en el segundo segundo. Esto es el primer segundo y esto es el segundo segundo. Entonces, en el segundo segundo, la distancia va a ser igual a ¿qué? A la aceleración, que vale 8 entre 2 por, como n vale 2, por 2 va a ser 4, menos 1, 3. Entonces esto vale 3. Y esto va a ser 8 entre 2, 4 por 3, 12 metros. La distancia en el segundo segundo va a ser de 12 metros. ¿Qué tienen en común estos? Si yo le saco cuarta a los dos, a esta distancia y a esta distancia, le saco cuarta, quedaría acá simplemente 1. Si a este le saco cuarta, quedaría 3. Entonces, ¿en qué relación están? En 1, 3, 5, 7, a los números impares. Por eso, aquí, en el primer segundo, la distancia va a ser 1K. En el segundo segundo, la distancia va a ser 3K, porque son proporcionales a los números impares. ¿Y esta K quién es? Esta K va a ser aceleración medios. Por ejemplo, a ver, vamos a poner ejemplo. Hagamos de que la aceleración es 4 metros por segundo cuadrado. Entonces, si la aceleración es 4, entonces K vale la mitad. 4 entre 2, 2. Entonces, K vale 2. En el primer segundo, ¿qué distancia hubiera recorrido? De 2 metros. En el segundo segundo, la distancia hubiera sido de 2 por 3, 6 metros. En el tercer segundo, la distancia hubiera sido 5K. 5 por 2, 10. En el cuarto segundo, la distancia hubiera sido 7. 7 por K. 7 por 2, 14 metros. En general, en general, en general, la distancia en el enésimo segundo hubiera sido K por 2n menos 1. Por ejemplo, con esta fórmula puedo determinar rápidamente. ¿Qué pasa si la aceleración en el ejercicio me dicen de que la aceleración sea 16 metros por segundo cuadrado? Entonces yo automáticamente ya sé que K vale 8, porque es la mitad. Ahora, me dicen la distancia en el primer segundo, entonces n vale 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. 1 por K, que vale 8, sería 8. Entonces, distancia en el primer segundo va a ser 8 metros. Distancia en el segundo segundo, n vale 2. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Por el 8 que tengo, 8 por 3, 24 metros. En el segundo segundo, recorre 24 metros. Ahora, ¿qué pasa si me piden distancia en el tercer segundo?
n vale 3 entonces. 3 por 2, 6, menos 1, 5. 5 por 8, 40 metros. En el tercer segundo recorre 40 metros. Gráficas del MRUV. Primero, vamos a ver la gráfica posición versus tiempo. Gráfica posición versus tiempo. Vamos a recordar previamente la función cuadrática. Nosotros sabíamos de que la función cuadrática f de x, esto es igual a ax al cuadrado más bx más c, tenía la gráfica, una parábola hacia abajo, abierto hacia abajo, o puede ser una parábola abierto hacia arriba. ¿Cuándo es abierto hacia abajo? Cuando este parámetro a sea menor que 0, o cuando a valga negativo, a toma valores negativos. ¿Cuándo es para arriba? Cuando a vale mayor que 0 o que a sea positivo. Si el valor de a es negativo, entonces se abre para abajo. Si el valor de a es positivo, entonces se abre hacia arriba. Y nosotros, sabiendo esta ecuación de la parábola, podríamos comparar la ecuación del MRUV, que dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. De aquí, nosotros podemos comparar de que el desplazamiento representa a f de x, y este f de x a la larga es un y. F de x es un y, entonces y es el desplazamiento. Velocidad inicial está acompañado del tiempo, que es lineal. Entonces esta b sería la velocidad inicial. Y la aceleración, esta a, sería acá este a. Pero esta a no es aceleración para esta gráfica. Entonces, nosotros vemos de que esta gráfica representa una parábola. Si la aceleración es positivo, entonces se abre hacia arriba. Si la aceleración de esto, ya sabemos, si la aceleración acá es negativo o menor que 0, entonces se abre hacia abajo. Y ya está. Ahora, en esta gráfica de posición en metros y tiempo en segundos, posición en metros y tiempo en segundos en el sistema internacional, podemos graficar en caso de que la aceleración sea mayor que 0 y en caso de que la aceleración sea menor que 0. Si la aceleración va a ser mayor que 0, además sabiendo que el desplazamiento es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por tiempo. De esta ecuación, que escalarmente podríamos decir que la distancia o la posición, como esto es desplazamiento, esto es igual a la posición final menos posición inicial. Entonces simplemente me quedo con la posición final. Posición final va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 más rapidez inicial por tiempo más esta posición inicial. Posición inicial. Y cuando hacemos aquella analogía de que y es igual a ax al cuadrado más bx más c, claramente se puede notar de que c es la posición inicial, b es la velocidad, a es la aceleración y es posición final. Entonces, ya teniendo esta ecuación del desplazamiento, nosotros vamos a decir de que si la aceleración es mayor que 0, entonces la gráfica será así. Ahora, si la aceleración es menor que 0, la gráfica será así más o menos. ¿Ya? Ahora,
En la gráfica posición-tiempo tenemos dos configuraciones. Si la aceleración es mayor que cero, se abre hacia arriba la gráfica. Si la aceleración es menor que cero, la gráfica se abre hacia abajo. Ahora, también hay que saber de que la aceleración no es quien determina a dónde se mueve el móvil. Por ejemplo, si yo tengo este coche, si su velocidad es para la derecha y la aceleración es para la derecha también, vamos a ver, entonces el móvil se mueve a la derecha y es acelerado. Acelerado. Ahora, ¿qué pasa si la aceleración es a la derecha, pero la velocidad es a la izquierda? En este caso, miren, el caso A es cuando la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. Y acá sus direcciones son totalmente contrarias. Entonces acá voy a decir, el móvil se mueve, se mueve a la... ¿Quién va a determinar acá dónde se mueve el móvil? La velocidad. Si la velocidad es a la izquierda, significa que el auto se mueve a la izquierda. Si la velocidad es para la derecha, entonces significa que el auto se mueve a la derecha. Entonces el móvil se mueve a la izquierda. Izquierda. Y es desacelerado. Y es desacelerado. Desacelerado. ¿Por qué? Porque están yendo de forma contraria. La aceleración está yendo a la derecha y la velocidad en este sentido. Entonces está desacelerando. En cambio acá está acelerando. ¿Qué pasa en este caso? De que la aceleración esté para la izquierda y que la velocidad también esté para la izquierda. Entonces, en este caso, el móvil se mueve a la izquierda. Izquierda, pero va a ser acelerado. ¿Por qué? Porque ambos coinciden. Están en la misma dirección. Y es acelerado. Acelerado. Acá es acelerado a la derecha. Aquí es desacelerado a la izquierda. Acá es desacelerado a la izquierda. Y faltaría un caso. El caso es este, cuando la aceleración sea a la izquierda y la velocidad sea a la derecha. Si la velocidad va a la derecha, entonces decimos acá, el móvil se mueve a la derecha, porque la velocidad me dice que está yendo a la derecha. A la derecha. Y es desacelerado. Cuando no coinciden las direcciones, entonces es desacelerado. Desacelerado. Tenemos cuatro casos. En caso de que sea acelerado a la derecha, desacelerado a la izquierda, desacelerado a la derecha y acelerado a la izquierda. Son esos casos. Ahora, nosotros también hemos visto en la gráfica del MRU, en la gráfica del MRU, posición versus tiempo, la gráfica era pendiente positiva o pendiente negativa. En caso de que la pendiente sea positiva, la velocidad se calculaba como tangente del ángulo que forma el eje X en sentido antihorario con la gráfica tangente de alfa. Y acá también la velocidad siempre era tangente, tangente del ángulo que forma el eje X con la recta, que representa al movimiento rectilíneo en posición versus tiempo. Acá también, si tenemos una gráfica posición versus tiempo,
la tangente siempre me va a representar ¿a quién? A la velocidad. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera acá, en este punto, yo quisiera en este punto B, en el punto B, ¿cuál es la velocidad? Digo, velocidad en el punto B, ¿cuál será? O digo simplemente rapidez en el punto B. Vamos a hablar de rapideces. Rapidez en el punto B, ¿cómo calculo? Simplemente como tangente del ángulo alfa. ¿Pero dónde está ese ángulo alfa? Para saber dónde está ese ángulo alfa, tenemos que trazar una recta tangente a esa curva en el punto B. Entonces, el ángulo que se forma con el eje del tiempo y esta recta, este es alfa. Entonces, la velocidad en este punto B va a ser tangente de alfa. Ahora, esta velocidad va a ser positiva o negativa. Como la pendiente, como la recta es de pendiente positiva, significa que la velocidad de acá va a ser positiva. Entonces, como la velocidad va a ser positiva, a ver, vamos a poner acá. Como la velocidad, como la rapidez en el punto B es positiva y además, la aceleración en el punto B, la aceleración es positiva, porque para todos es positivo, y nosotros estamos determinando de que para B es velocidad positiva. Entonces, este movimiento es movimiento acelerado a la derecha, porque ambos son positivos, acelerado a la derecha. Ambos son positivos, 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 positivo, positivo, movimiento acelerado a la derecha. Entonces, esta gráfica solamente en este punto B es acelerado a la derecha. Ahora, en el vértice, este vértice, si nosotros trazamos una tangente, va a ser horizontal, completamente horizontal. Y el ángulo que va a formar el eje del tiempo con esta horizontal va a ser cero. Entonces, la velocidad en el vértice siempre es cero. Vértice. La velocidad en el vértice es cero. Velocidad de acá es cero. Ahora, 0 metros por segundo. La velocidad o la rapidez es 0 metros por segundo. Ahora, yo quiero determinar en este punto. Le voy a llamar el punto A. Yo quiero saber. Ya, vamos a anotar acá. Nosotros ya sabemos de que la velocidad, la rapidez en el punto B es tangente de alfa y además la rapidez en el punto B es positivo. Y la aceleración también es positiva. De las dos, puedo concluir de que el móvil va a la derecha, acelerado y a la derecha. Acelerado a la derecha. Acelerado a la derecha. Ahora, para el punto B, la rapidez en el punto A, digo, va a ser igual. Como calculamos tangente del ángulo, pero no está el ángulo. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que trazar una tangente a esa curva, pero que pase de forma tangente en el punto A. Y este ángulo que está acá va a ser el ángulo original con que se debe usar para hallar la velocidad como vector. Pero si yo solamente voy a hallar la rapidez, voy a usar el ángulo agudo. O sea, le voy a llamar teta. Entonces, acá va a ser tangente del ángulo teta. Como escalar, como módulo, como rapidez. La rapidez se va a hallar como tangente de teta. Ahora, vamos a analizar esto otra vez. Acá, la velocidad o la rapidez aquí, ¿cómo va a ser? Como la pendiente aquí es negativa y nosotros hemos visto desde el MRU de que si la pendiente es negativa, entonces la velocidad es negativa y como la velocidad como vector es negativo, entonces se mueve a la izquierda. Entonces acá la rapidez va a ser negativo y la aceleración va a ser positivo. Entonces este movimiento es
Desacelerado porque son contrarios. Desacelerado ¿a qué lado está yendo? Como este es negativo, a la izquierda. A la izquierda. Desacelerado a la izquierda. Ahora, para el otro caso, acá, por ejemplo, le voy a llamar esto el punto, por ejemplo, en el vértice, el punto O. Le voy a llamar O, pero nosotros sabemos que en el vértice la velocidad o la rapidez siempre es 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque la tangente va a ser horizontal y como el tiempo, el eje del tiempo también es horizontal, entre ellos forman un ángulo 0 grados y tangente de 0 es 0, por eso la velocidad va a ser 0. Ahora, lo interesante va a ser en estos puntos, en el punto A y en el punto B. Esta gráfica más allá. Ahora, si yo quisiera hallar, por ejemplo, si yo quisiera hallar la rapidez en el punto A, diría tangente, pero del ángulo alfa, tangente del ángulo, y ese ángulo dónde está y cómo grafico. Ya sabemos, graficar tiene que ser tangente a la curva en el punto A, tangente a la curva en el punto A. Entonces, en este punto, la tangente, para hallar tangente del ángulo, el ángulo que forma el eje del tiempo en forma antihoraria, con esta recta tangente va a ser alfa, por ejemplo. Entonces simplemente es tangente de alfa. Ahora, aquí también podemos analizar, por ejemplo, vamos a analizar cómo es la aceleración o la velocidad antes. La velocidad, como la recta es pendiente positiva, significa que la velocidad en el punto A es positiva. La velocidad en el punto A es positiva y su aceleración es negativa. Su aceleración es negativa. Entonces, ¿qué significa esto? De que si la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, más y menos significa desacelerado. Si la velocidad es positiva, significa que se mueve a la derecha y desacelerado. Entonces ponemos acá desacelerado, desacelerado a la derecha. Desacelerado a la derecha. Ahora, para el punto B. En este punto B me dicen hallar la rapidez en el punto B. ¿Cómo calculo? También otra vez. Tangente del ángulo que forma el eje del tiempo con la tangente que pasa por el punto B de la curva. Entonces graficamos una tangente acá que pase justo por este punto B. Entonces, acá otra vez, el ángulo que se forma sería esta, un alfa o una beta, sería tangente de beta. La velocidad en sí como vector sería tangente de beta, pero nosotros estamos hablando de rapidez en el punto B. Entonces solamente voy a buscar el ángulo agudo. El ángulo agudo será esto. Entonces esto va a ser, digamos, teta. Entonces simplemente la rapidez en este punto B va a ser tangente de teta. Tangente de teta. Y obviamente sus unidades son metros por segundos. Acá también metros por segundos. Y en todos metros por segundos. Acá también metros por segundos. Esos son unidades. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su velocidad? ¿Es positivo o negativo? En el punto B, como la pendiente es, como la recta se echa para la izquierda, entonces la velocidad va a ser negativo. La velocidad va a ser negativo. Y la aceleración, como esto es una curva que se abre para abajo, una parábola que se abre para abajo, la aceleración ya es negativo. Y de acá concluimos de que se mueve aceleradamente, pero a la izquierda. Acelerado, acelerado a la izquierda.
acelerado a la izquierda. Gráfico, una línea recta, más o menos aquí, con pendiente positiva y otra aquí con pendiente negativa. Por ejemplo, puede ser así. Gráfica, gráfica de velocidad versus tiempo. Gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Qué de particular tiene en esta gráfica? A ver, vamos a ver. Graficamos. Ya. Velocidad, metros por segundos y tiempo en segundos. Velocidad, metros por segundos y el tiempo en segundos. En la primera fórmula que decía que la aceleración es igual a la variación de velocidad por unidad de tiempo, aquí podemos notar de que si dividimos la variación de velocidad con el tiempo, va a ser constante. Entonces, además, esta división es la aceleración. Entonces, nosotros, si yo saco la tangente del ángulo, de este ángulo alfa, tangente del ángulo alfa, tangente del ángulo alfa, va a ser igual a ¿qué? A la variación de velocidad, porque esto es el eje de la velocidad. Y acá voy a tener, por ejemplo, velocidad final, y acá tengo velocidad inicial, y acá un tiempo t. Entonces, toda esta parte es variación de velocidad, velocidad final o rapidez inicial. Y este trecho de distancia es el intervalo de tiempo. Entonces, si saco la tangente de alfa, va a ser igual a ¿qué? La variación de velocidad o rapidez por unidad de tiempo. ¿Y esto es igual a qué? Por definición sabemos que es la aceleración. Aceleración. Entonces, cada vez que yo vea la gráfica de velocidad con tiempo, la tangente siempre va a ser la aceleración. Y nosotros ya sabemos que la aceleración se calcula como tangente, pero si la recta está inclinado a la derecha, entonces la pendiente va a ser positivo. Positivo cuando la recta esté inclinado hacia la derecha, pero va a ser negativo en caso de que la recta esté inclinado hacia la izquierda. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Acá podríamos decir, por ejemplo, este que está acá es la velocidad inicial. Cuando pase un cierto tiempo t, su velocidad va a ser velocidad final o rapidez final. El ángulo que forma la, el eje del tiempo con esta gráfica va a ser este ángulo, alfa, pero nosotros no vamos a trabajar con el alfa porque estamos hablando de escalar, así que vamos a trabajar simplemente con el ángulo agudo, que sería teta. Y lo mismo acá, esto sería variación de velocidad y este lado sería el intervalo de tiempo, simple. Entonces, en esta condición también, tangente del ángulo teta va a ser igual a la aceleración, solo que en este caso la aceleración va a ser negativo, ya que el ángulo que forma o la recta va a ser dependiente negativa. Y además, ¿qué más podemos decir acá? Em, como vector,
como vector, la aceleración como vector se va a calcular como tangente de alfa y metros por segundos. Acá también como vector, la aceleración va a ser igual a tangente de alfa en el eje Y, metros por segundos, alfa. Acá el alfa es agudo, por eso directamente acá. Pero acá el ángulo alfa es obtuso, por eso va a ser negativo. La aceleración va a ser menos tangente de alfa. Yo tengo la gráfica velocidad versus tiempo y la recta va a ser así. Y por ejemplo puedo decir de que acá haya un tiempo t1. Vamos a decir de que esto va a ser, para analizar, esto va a ser tiempo 1, tiempo 2. Acá para el tiempo 1 va a haber velocidad 1 y velocidad 2. Para tiempo 2, velocidad 2. Pero realmente su velocidad inicial va a ser esta. Y ya, si yo quiero hallar, por ejemplo, qué tanto se ha desplazado el móvil, simplemente voy a hallar el área. Entonces, si yo quiero saber el desplazamiento va a ser el área bajo la curva. En ese caso, bajo la recta. El área que está debajo de esta recta que se forma de un tiempo t1 hasta un tiempo t2, esta área A representa al desplazamiento. Pero como el desplazamiento es un vector, el área es un escalar, entonces hay que multiplicar por un vector unitario y unidades en metro, porque es una distancia. Ahora, si yo quisiera hallar simplemente la distancia, será simplemente el área en metros. Simple. Ahora, si nosotros recordamos la fórmula que dice que la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo, esto en forma escalar y el otro en forma vectorial, el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial más velocidad final como vector entre el tiempo, entre 2 por el tiempo. Esta suma de vectores, el resultado va a ser un vector. Y como este va a ser un vector dividido con 2 multiplicado con un número, sigue siendo vector, vector y vector. Entonces, ¿cuándo yo voy a saber de que el desplazamiento sea a la derecha o a la izquierda? En este caso, nosotros ya sabíamos de que desde este punto hacia arriba, todos los puntos son positivos. Desde este punto para abajo, todos los puntos son negativos. Entonces, desde aquí para arriba va a ser positivo. Significa que cualquier velocidad que haya aquí va a ser positivo. Entonces, esta velocidad va a ser positivo. Esta velocidad también va a ser positivo. Entonces, positivo más positivo va a ser positivo. Entonces, este lado va a ser un vector positivo. Y como este lado va a ser positivo, significa que el desplazamiento va a ser a la derecha. Entonces, concluimos en el primer cuadrante, el desplazamiento es positivo. ¿Qué significa eso? A la derecha. En el primer cuadrante, acá, cualquier gráfica que se encuentre en el primer cuadrante siempre es positivo. Ahora, ¿qué pasa si la gráfica esta se hace en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante, cualquier punto va a ser negativo acá en el eje de la velocidad. Entonces, significa que la velocidad va a ser negativo. Entonces, esta velocidad inicial en cualquier punto va a ser negativo. Y este también va a ser negativo. Negativo más otro negativo va a ser un negativo. Entonces, todo este vector va a ser negativo. Por ende, el desplazamiento va a ser negativo. Entonces, en el cuarto cuadrante, el desplazamiento va a ser negativo. Significa que se va a la izquierda. Izquierda. Significa que se va a la izquierda. ¿Qué más podríamos decir acá? En ambos casos, por ejemplo, en ambos casos, el espacio recorrido siempre va a ser igual al área. Pero, si me dijeran
Si la gráfica se encontrara en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante y me piden el desplazamiento total sería el área que está por encima del eje del tiempo menos el área que está por debajo del eje del tiempo. Gráfica, aceleración versus tiempo. Nosotros, por definición, sabemos que en el MRUV la aceleración se mantiene constante. Entonces, la gráfica de una función constante simplemente es una recta horizontal. La aceleración se va a mantener constante. El tiempo pasa y la aceleración siempre se mantiene constante, pero el tiempo está variando, pero la aceleración se mantiene constante. Entonces, esta sería la gráfica de aceleración versus el tiempo. Ahora, en esta gráfica, me dice en algún momento que la velocidad o que el móvil se mueva a la derecha o a la izquierda. No, no me dice nada, porque simplemente acá me está diciendo de que la aceleración es positiva. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que la gráfica de la aceleración esté por debajo del eje del tiempo? Aquí, por ejemplo, podría estar acá. En este caso, la aceleración es negativo. En este caso, aquí la aceleración es positivo. Acá la aceleración es negativo. Si en el ejercicio me dicen que si el móvil se mueve a la derecha, entonces, si el móvil se mueve a la derecha, entonces el movimiento será acelerado. El movimiento será acelerado. Acelerado. Pero si el móvil estaría moviéndose a la izquierda y la aceleración acá sabemos que es positivo, entonces sería desacelerado. En este caso también lo mismo. En el ejercicio me pudieran decir, por ejemplo, el móvil se mueve a la derecha. Acá está la gráfica. Esta gráfica me dan lo que está por debajo. Me dan esta gráfica. Y me dicen en el ejercicio que el móvil se mueve a la derecha. Si el móvil se mueve a la derecha significa que la velocidad va a ser positivo. Si la velocidad va a ser positivo y yo en la gráfica estoy viendo de que la aceleración es negativo, entonces automáticamente voy a decir que esto es desacelerado. Desacelerado, pero está yendo a la derecha. Ahora, ¿qué pasa si en la gráfica de abajo me dijeran de que el móvil se está moviendo a la izquierda? Si me dicen que el móvil se mueve a la izquierda, entonces la aceleración, como estamos viendo, es negativo acá. La aceleración acá es negativa y la aceleración en esta gráfica es positiva. Entonces, si en el ejercicio me dicen como dato que el móvil se mueve a la izquierda y yo por la gráfica estoy viendo de que la aceleración también es negativa, entonces esto es un movimiento acelerado. Acelerado. Es un movimiento acelerado. Lo mismo podríamos interpretar acá. Otra vez la misma cosa. Por ejemplo, si me dicen que la velocidad es positivo, si la velocidad es positivo y yo acá estoy viendo de que la aceleración es positivo, entonces esto es acelerado. 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 Pero si me dicen de que, por ejemplo, acá me pudieran decir de que la velocidad es negativa, ¿qué significa? Que el móvil se mueve a la izquierda. Y yo por la gráfica estoy viendo de que la aceleración es positivo. Entonces, esta gráfica representa un movimiento desacelerado. Desacelerado. Desacelerado y está yendo a la izquierda. Acá es un movimiento acelerado y está yendo a la derecha. Acá es un movimiento desacelerado, pero está yendo a la derecha.
Esto es un movimiento acelerado, pero estoy yendo a la izquierda. Y ahora, ¿qué me representa el área? Acá, aquí arriba, va a haber un área 1 y aquí va a haber un área 2. El área 1, el área 1 acá, el área 1 me va a representar ¿qué cosa? A la variación de velocidad, porque simplemente voy a multiplicar aceleración por tiempo, nosotros sabíamos por definición de que la aceleración por tiempo es igual a la variación de velocidad. Pero cuando estoy multiplicando aceleración con el tiempo, estoy hallando el área. Entonces el área representa a la variación de velocidad. Simple. En el caso de abajo también, el área 2 representa a la variación de velocidad, pero en este intervalo de tiempo.